síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio. En esta presentación se hará un resumen de los distintos procesos involucrados en la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio y su posterior caracterización. Para ello, repasaremos brevemente algunos antecedentes sobre nanopartículas semiconductoras, describiremos algunas de sus aplicaciones más difundidas, luego describiremos algunos de los métodos de síntesis poniendo mayor detalle en el proceso Sol-Gel, para lo cual repasaremos también sobre la estabilidad de sistemas coloidales. Y finalmente, describiremos de manera práctica la síntesis y caracterización de nanopartículas de dióxido de titanio. Antecedentes. Desde hace ya algunos años se ha desarrollado un especial interés en la síntesis de nanopartículas semiconductoras por sus potenciales aplicaciones en diversos campos de la industria, medicina, entre otros. Entre los semiconductores más estudiados están los calcogenuros de cadmio, selenuros y teluros. Otras nanopartículas semiconductoras de interés son los calcogenuros de zinc, así como su respectivo óxido. Y uno de los más ampliamente empleados, el dióxido de titanio. Además de nanopartículas, se han obtenido nanoestructuras con formas diversas tales como nanorods, nanohilos, nanocintas, así como nanoestructuras monocristalinas. Los responsables de las propiedades únicas que presentan las nanopartículas son principalmente dos factores relacionados con el tamaño de las nanopartículas individuales. El primero es la elevada razón superficie-volumen, ya que a medida que una nanopartícula se hace más pequeña, la razón del número de átomos en la superficie respecto a los que están en el interior aumenta. Esto conduce a que la superficie tenga un rol muy importante en las propiedades de estos materiales. Es el efecto del confinamiento cuántico. En las nanopartículas semiconductoras hay un cambio en las propiedades electrónicas del material, ya que a medida que se reduce el tamaño del sólido, el ancho de banda gradualmente se hace más grande. Este efecto es consecuencia del confinamiento de un electrón en una caja, dando lugar a niveles de energía discretos en lugar de bandas continuas, como en los materiales macrocristalinos o bulk. De esta forma, para una nanopartícula semiconductora, el par electrón hueco producido por la absorción de un fotón está más junto que en los materiales macrocristalinos y por lo tanto las interacciones columbianas no pueden despreciarse. Estos tienen más energía cinética que en los materiales macrocristalinos. En consecuencia, la transición excitónica aumenta en energía con la disminución del tamaño de partícula. En esta figura se observa el efecto del tamaño de puntos cuánticos de selenuro de cadmio. Como se observa, al ser expuestos tres coloides conteniendo puntos cuánticos de distintos tamaños, estos fluorescen en tres colores diferentes debido a que el ancho de banda o bandgap de los puntos cuánticos y por lo tanto la longitud de onda de la luz que emitan depende fuertemente del tamaño. Mientras más pequeño el punto cuántico, más corta será la longitud de luz emitida. Así, por ejemplo, para el caso que se muestra en la figura, se tiene que los puntos cuánticos que fluorescen azul son de tamaños más pequeños, los puntos cuánticos que fluorescen en verde son ligeramente más grandes y los puntos cuánticos que fluorescen en anaranjado presentan mayor tamaño que los anteriores. El siguiente esquema muestra los valores del ancho de banda o bandgap de algunos semiconductores que han sido reportados con altas actividades fotocatalíticas. Dentro de ellos podemos destacar al dióxido de titanio, que es el fotocatalizador más ampliamente utilizado por excelencia. Otros semiconductores que tienen excelentes propiedades fotocatalíticas son los calcogenuros, que presentan valores de energía de banda prohibida menores a 3.2 electronvoltios y que son fotoactivos. Sin embargo, presentan la problemática de sufrir corrosión fácilmente, mientras que los óxidos con valores de ancho de banda mayores a 3.2 electronvoltios no se activan bajo la acción de luz visible. Otros óxidos que han llamado la atención en los últimos años pertenecen a las familias de las perovskitas,
las cuales han demostrado ser potencialmente activos por acción de luz ultravioleta debido a sus amplias energías de banda prohibida. Algunas aplicaciones. Como se mencionó anteriormente, las pequeñas dimensiones de las nanopartículas en general les confiere propiedades que difieren de aquellas observadas en materiales macrocristalinos o bulk. Estas propiedades físicas únicas dan lugar a muchas aplicaciones en diversas áreas como fotocatálisis, por ejemplo, en el caso del dióxido de titanio, para la purificación de aire, para la purificación de agua, con fines antibacteriales, autolimpiantes, entre otros. Desde hace ya algún tiempo también se han desarrollado dispositivos para celdas solares fotoelectroquímicas basadas en semiconductores nanoestructurados sensitivizados con colorantes. La configuración predominante utilizada es con el dióxido de titanio, un semiconductor benigno ampliamente usado en pastas dentales, bronceadores, pigmentos en pinturas, entre otros. Estas celdas se perfilan como importantes y nuevas tecnologías para energías renovables por sus características provechosas y sobre todo su bajo costo de producción. Así también los materiales basados en nanopartículas de TiO2 han sido ampliamente estudiados como dispositivos electrocrómicos. El dióxido de titanio, el óxido de zinc, entre otros, también son utilizados como sensores de gas. Así también, aprovechando una de las propiedades interesantes de las nanopartículas semiconductoras, tienen aplicaciones en fotoluminiscencia con fines de medicina, entre otros. Métodos de síntesis de nanopartículas semiconductoras. Existen distintas técnicas para la síntesis de nanopartículas semiconductoras, las cuales se puede dividir en síntesis en fase líquida, síntesis en fase gaseosa y síntesis en fase vapor. Dentro de estas, las más utilizadas están en la síntesis en fase líquida, las cuales son la síntesis asistida por microondas, síntesis sonoquímica y la síntesis utilizando el proceso Sol-Gel. Comparado con otros procesos, el método Sol-Gel es ampliamente utilizado por su potencial control sobre las propiedades superficiales y de textura del material final. Además, como el método de preparación se inicia con precursores químicos, produce materiales homogéneos y de alta pureza. En un típico proceso Sol-Gel, una suspensión coloidal o sol, es decir, nanopartículas dispersas en un solvente, se forma a partir de reacciones de hidrólisis y polimerización de los precursores, los cuales son generalmente sales metálicas inorgánicas o compuestos metálicos orgánicos tales como alcóxidos metálicos. El sol evoluciona luego hacia la formación de una red continua inorgánica que contiene una fase líquida, es decir, el gel, a partir de los cuales se puede obtener diversas estructuras, como cerogeles o aerogeles. Las fases comúnmente obtenidas empleando el método Sol-Gel, con precursores como alcóxidos de titanio, son el rutilo y la natasa. De ellas, la natasa es la fase más eficiente fotocatalíticamente hablando. Estabilidad de sistemas coloidales. Ahora explicaremos brevemente las diversas interacciones entre partículas coloidales, las cuales son responsables de la estabilidad de los coloides en general. Entre ellas están las interacciones dispersivas, electrostáticas, estéricas, y también veremos la teoría de DLBO, denominada así por las iniciales de los investigadores que dieron origen a esta teoría. De tamaños micro o nanométricos y están dispersas en un solvente, las fuerzas de atracción de Van der Waals y el movimiento browniano juegan un rol muy importante donde la influencia de la gravedad es despreciable.
La fuerza de Van der Waals es débil y es importante solamente a distancias muy cortas, y el movimiento browniano asegura que las nanopartículas colisionen unas con otras permanentemente. La combinación de estos dos efectos resultan en la formación de aglomerados de nanopartículas. Se observan los términos responsables de la interacción de Van der Waals, los cuales incluyen las fuerzas entre un dipolo permanente y su correspondiente dipolo inducido, llamado fuerzas de Debye, las fuerzas entre dos dipolos permanentes, llamado fuerzas de Kisson, las fuerzas entre dos dipolos instantáneos inducidos, conocidos como fuerzas de dispersión de London, y un término de repulsión el cual previene el colapso de las moléculas. La estabilización electrostática. Cuando un sólido se encuentra en un solvente polar o una solución electrolítica, una carga superficial se desarrollará por medio de uno o más de los siguientes mecanismos: absorción preferencial de iones, disociación de especies cargadas en la superficie, sustitución isomórfica de iones, acumulación de electrones en la superficie, absorción física de especies cargadas sobre la superficie. Para una superficie sólida en un medio líquido dado, se establecerá una densidad de carga eléctrica superficial o potencial de electrodo E, el cual está dado por la ecuación de Nernst. Esta ecuación muestra que el potencial superficial de un sólido varía con la concentración de los iones en la solución que lo rodea y puede ser positiva o negativa. La carga superficial en óxidos se debe principalmente a la disolución preferencial o deposición de iones. Los iones absorbidos sobre la superficie del sólido determinan la carga superficial. En los sistemas óxidos, los iones determinantes de la carga son protones y grupos hidroxil, y sus concentraciones están descritas por el pH. A medida que la concentración de los iones determinantes de la carga varían, la densidad de carga superficial cambia de positivo a negativo o viceversa. La concentración de iones determinantes de carga correspondientes a una superficie de carga cero o neutral es definida como el punto. La siguiente tabla muestra los puntos de carga cero para algunos óxidos metálicos. Es importante recordar que el punto de carga cero no es necesariamente igual al punto isoeléctrico. Por ejemplo, el punto de carga cero para el dióxido de titanio en su fase anatasa ocurre a un pH de 6.5, mientras que para la fase rutilo se presenta un pH de 5.8. En las suspensiones coloidales, los sistemas doble capa y Stern juegan también un rol importante estabilizando coloides. Por ejemplo, para el caso de sistemas coloidales, el modelo de doble capa se usa para visualizar la atmósfera iónica en la proximidad del coloide cargado y para explicar cómo actúan las fuerzas eléctricas de repulsión. Por su parte, el potencial Z es una medida de la estabilidad de una partícula e indica el potencial que se requiere para penetrar la capa de iones circundantes en la partícula para desestabilizarla. Si el potencial Z baja de un valor dado, las fuerzas atractivas exceden las fuerzas repulsivas y las partículas se acercan, produciendo la coagulación. La estabilización estérica. Otra manera de lograr estabilidad en sistemas coloidales es mediante la estabilidad estérica. Esta manera de estabilidad se diferencia de la estabilidad electrostática debido a que en este caso las partículas coloidales tienen una capa externa de polímeros que impiden que éstas choquen entre sí y se aglomeren. La energía cinética de las partículas debe ser entonces mayor a la energía de atracción de Van der Waals para evitar que se aglomeren. La energía de atracción viene dada por la fuerza de atracción de Van der Waals, que depende del diámetro de las partículas, la distancia de separación y una constante llamada constante de Hamaker. Esta expresión es útil para calcular el valor del espesor del recubrimiento de la partícula mínimo para evitar la aglomeración. La teoría de estabilidad coloidal de LBO. La estabilización electrostática de las partículas en suspensión
Es también descrito con éxito por la teoría de DLBO, el cual sugiere que la estabilidad de un sistema coloidal está determinado por la suma de los potenciales atractivos de Van der Waals y el potencial electrostático repulsivo que existe entre las partículas a medida que se aproximan entre sí debido al movimiento browniano que están experimentando. Bien, luego de este breve, vamos a ver la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio empleando el método Sol-Gel. Como se indicó anteriormente, este es uno de los materiales semiconductores que ha sido reportado con altas actividades fotocatalíticas. Es quizá el fotocatalizador más empleado debido a que posee importantes características como buenas propiedades fotocatalíticas, posee un band gap de 3.2 electronvoltios, es química y biológicamente inerte, posee relativamente alta resistencia a la corrosión comparado con otros óxidos y es más estable que otros fotocatalizadores como el óxido de zinc. En el proceso Sol-Gel debemos tener primero claro que el precursor es el reactivo que contiene la especie metálica que estará presente en el sol inorgánico. Como se mencionó antes, los precursores pueden ser generalmente sales metálicas inorgánicas o compuestos metálicos orgánicos tales como alcóxidos. Estos últimos más ampliamente utilizados, ya que reaccionan rápidamente con el agua a una reacción llamada hidrólisis. En nuestro caso se ha empleado un alcóxido como es el isopropóxido de titanio. En algunos casos es conveniente utilizar un solvente, como puede ser un alcohol, de tal forma que se trabajaría con una solución precursora en lugar del precursor puro. Asimismo, en un proceso Sol-Gel se suelen emplear ácidos como catalizadores de la reacción. Los más empleados son el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Estos juegan un rol muy importante en la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio, ya que la velocidad de hidrólisis, la velocidad de condensación, así como la estructura del producto, es decir, la obtención de fases rutilo, anatasa o broquita, dependen fuertemente, entre otros, del pH. De esta forma, las reacciones involucradas para la formación de soles de titanio se inician con la hidrólisis del alcóxido empleado como precursor, es decir, del isopropóxido de titanio. En el paso inicial de la hidrólisis, un grupo alcóxido es sustituido por un grupo hidroxilo, un OH, a través de la sustitución nucleofílica de la reacción con agua. Casi simultáneamente, se pueden originar una amplia gama de productos como los que se muestran en la ecuación primera. Estos grupos hidroxilos pueden experimentar una reacción de condensación con los grupos alcóxidos de un segundo alcóxido metálico y producir un enlace titanio-oxígeno-titanio más una molécula de alcohol. O los grupos hidroxilo pueden experimentar una reacción de condensación con otro grupo hidroxilo para también producir un enlace titanio-oxígeno-titanio más una molécula de agua. A estas dos etapas se le conoce como las reacciones de condensación, ya que por definición una reacción de condensación libera una pequeña molécula como agua o alcohol. Dependiendo de la cantidad de agua y catalizador presente, las reacciones de hidrólisis pueden completarse de tal forma que todos los grupos alcóxidos sean reemplazados por radicales hidroxilo o detenerse resultando en la hidrólisis parcial de titanio. Asimismo, las reacciones de condensación pueden continuarse de tal forma de obtenerse moléculas más grandes conteniendo el titanio en un proceso llamado polimerización. Podemos indicar también que, si se trabaja con defectos estequiométricos de agua, se pueden obtener polímeros, mientras que si se trabaja en presencia de exceso de agua, podemos obtener partículas. El siguiente esquema resume los distintos pasos desarrollados para la obtención de nanopartículas de dióxido de titanio empleando el método Sol-Gel con un posterior tratamiento hidrotermal. Es importante considerar que en este método la preparación de nanopartículas se lleva a cabo en tres pasos principales: la hidrólisis, la peptización y el tratamiento hidrotérmico.
De esta forma se obtienen primero los soles, con tonalidades ligeramente entre tonos celestes amarillentos. Al respecto podemos indicar que se ha reportado que la tonalidad de estos coloides estarían asociados con el tipo de fase presentes, es decir, rutilo o anatasa. Los coloides obtenidos fueron posteriormente sometidos a un tratamiento hidrotérmico por un determinado tiempo y temperatura a fin de obtener las nanopartículas de dióxido de titanio en forma de polvos. Estos procedimientos se mostrarán al finalizar el presente video. Finalmente, se procedió con la caracterización tanto de los coloides obtenidos como de los polvos de dióxido de titanio. En esta figura se muestra la representación gráfica de la distribución de tamaños de partículas obtenidas por la técnica de dispersión dinámica de luz o Dynamic Light Scattering, en inglés, en la cual el diámetro efectivo y la polidispersividad son usadas para generar una distribución logaritmo normal del tamaño de las partículas, como se muestra en la figura A. Asimismo, se muestra la distribución multimodal de tamaños, en la figura B, en función del número de partículas para una muestra que fue sintetizada utilizando ácido nítrico a un pH igual a 0.8. Los resultados de diámetros efectivos y polidispersividad en función del tipo de catalizador, ácido nítrico o ácido clorhídrico, y del tipo de pH 0.5, 0.8 o 1, están representados en esta gráfica. Sabiendo que la polidispersividad es una medida del ancho de la distribución de tamaños, considerando una distribución gaussiana, y que éste es menor a 0.2 para sistemas monodispersos, se puede afirmar que los coloides obtenidos a pH 1 presentan partículas monodispersas, mientras que las muestras obtenidas con pH 0.5 presentan partículas polidispersas. Asimismo, los diámetros efectivos, diámetros hidrodinámicos, están entre 20 y 26 nanómetros para casi todas las muestras, excepto para las partículas en el coloide catalizado con ácido clorhídrico a un pH de 0.5, donde el diámetro efectivo fue de 44 nanómetros. Esto podría deberse al efecto de los aniones, ya que los valores de pH tan bajos, la concentración de aniones apantalla la carga electrostática, ayudando a la agregación de las partículas. Este efecto sería más marcado al utilizar ácido clorhídrico, debido a que al ser más pequeño el anión, se facilitaría la formación de una estructura más densa como el rutilo. Ahora se muestran los resultados de la caracterización de las nanopartículas de dióxido de titanio por microscopía electrónica de barrido por emisión de campo. Las imágenes de las nanopartículas obtenidas empleando ácido nítrico a distintos pHs, así como sus correspondientes distribuciones de tamaños de partículas, muestran partículas poliédricas a un pH de 0.5. Estas estructuras poliédricas disminuyen a medida que aumentamos el pH, de tal forma que al utilizar un pH 1 se observan partículas esféricas con una distribución de tamaño simétrica centrada alrededor de 15 nanómetros. De similar manera, para las nanopartículas obtenidas con ácido clorhídrico, se observan partículas poliédricas con tamaños de hasta 150 nanómetros a un pH de 0.5. A medida que se aumenta el pH, las partículas esféricas son más simétricas con un tamaño centrado alrededor de 10 nanómetros. Estos resultados confirman la polidispersividad creciente con la disminución del pH antes observado por la técnica de dispersión dinámica de luz. Las estructuras poliédricas de gran tamaño, las cuales aumentan a medida que disminuimos el pH, corresponderían a estructuras de rutilo, mientras que las partículas esféricas corresponderían a la anatasa, tal como lo sugieren los siguientes patrones de rayos X. La influencia del pH en la reacción de hidrólisis ácida del isopropóxido de titanio en la formación de distintas fases cristalinas del diodos se observa en los patrones de difracción de rayos X presentes. Estos muestran ambas fases, rutilo y anatasa, las cuales están presentes a pHs menores a 1. La proporción de fase rutilo aumenta a medida que disminuimos el pH, obteniendo mayor proporción de rutilo al emplear
ácido clorhídrico a pH 0.5, mientras que anatasa pura se obtiene para un pH de 1. Respecto al tipo de catalizador, observamos que para un mismo pH, la proporción de rutilo es mayor cuando se utiliza ácido clorhídrico en lugar de ácido nítrico. Estos resultados concuerdan con otros antes obtenidos, donde sugieren que esto estaría relacionado al comportamiento de los aniones como contraiones en la superficie de las partículas coloidales del óxido de titanio, observando mayor porcentaje de anatasa a mayor tamaño del anión del ácido. Aún para un mismo valor del pH, al ser más grande el anión, favorecería la formación de estructuras menos densas como la anatasa. En casi todos los casos, trazas de fase broquita acompañan a las otras fases de dióxido de titanio identificadas. La presencia de esta fase broquita fue identificada por la presencia del pico de difracción correspondiente al plano 121, ubicado alrededor del ángulo 2 θ 30.8. Utilizando la función de Scherrer, ajustando una función pseudo-Boy a los picos correspondientes a la reflexión del plano 101 de la anatasa y a la reflexión del plano 110 del rutilo, se calcularon los tamaños medios de los cristalitos de las nanopartículas obtenidas por Sol-Gel. El tamaño medio del cristalito de la fase anatasa calculado fue en promedio de 9 nanómetros, mientras que para el rutilo fue en promedio de 28 nanómetros. Asimismo, con los datos obtenidos de los patrones de difracción de rayos X, se puede calcular los valores de la proporción de anatasa utilizando la ecuación. Algunas conclusiones de la síntesis de nanopartículas de TiO2 por el método Sol-Gel y posterior tratamiento hidrotérmico. El tipo de catalizador empleado en la hidrólisis del isopropóxido de titanio influye en las proporciones de los polimorfos del dióxido de titanio presentes en las nanopartículas. Las proporciones de fase rutilo aumentan a medida que disminuimos el pH, obteniendo mayor proporción al emplear ácido clorhídrico a pH 0.5, mientras que la fase anatasa pura se obtiene para un pH igual a 1. Para un mismo pH, la proporción de rutilo es mayor cuando se utiliza ácido clorhídrico en lugar de ácido nítrico. De manera inversa, la proporción de anatasa será mayor cuando se utiliza ácido nítrico. La fase broquita está presente en todas las muestras, excepto en aquellas compuestas principalmente de rutilo, es decir, aquellas que se han sintetizado en medio de ácido clorhídrico y un pH de 0.5. Muchísimas gracias por su atención.